Seguro que todos hemos escuchado la historia de la Gran Depresión, ¿no? La versión clásica dice que el capitalismo se volvió loco y el gobierno tuvo que salvar el día. Pero, ¿y si esa no es toda la verdad? El material que vamos a explorar hoy nos presenta una idea, digamos, bastante diferente sobre qué causó esa década de crisis económica. Y esta pregunta es la clave de todo. De verdad que lo cambia todo. Nos obliga a ver con otros ojos uno de los eventos que marcaron el siglo XX, a cuestionar esa narrativa que siempre nos han contado en los libros de historia. Y todo, claro, desde la perspectiva de la fuente que estamos analizando. Para entender bien este argumento, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la tesis principal, que es sorprendente. Después, vamos a desmentir 4 mitos muy comunes. Luego, nos metemos de lleno en los datos de la época de Hoover y Roosevelt. Lo vamos a conectar con un ejemplo que nos toca de cerca hoy, el seguro social. Y al final, cerramos con las ideas clave de esta perspectiva. Bueno, arranquemos. Todo este argumento gira en torno a una sola idea, un concepto que le da un giro de 180 grados a la historia y nos presenta a un villano inesperado. Y ese concepto es el intervencionismo. Ojo, es súper importante entender esto. No estamos hablando de capitalismo puro, ni tampoco de socialismo. Es como un sistema híbrido, ¿saben? Un punto medio donde el gobierno, mete mano en el mercado para intentar lograr sus propios objetivos políticos. Y aquí está la idea central, en una sola frase. La intervención del gobierno fue como ponerle un vidrio empañado al mercado. Al distorsionar las señales que son clave, como los precios, no solo no arregló la crisis, sino que según esta fuente, la hizo mucho, mucho más profunda y dolorosamente larga. Ok, para ver cómo funciona esta tesis en la práctica, vamos a poner a prueba 4 de las creencias más arraigadas que tenemos sobre la Gran Depresión. Vamos con el primer mito, que el capitalismo es como una montaña rusa súper inestable por naturaleza. Bueno, la fuente dice algo distinto. Dice que sí, claro que hay altibajos, pero que son como cuando el cuerpo tiene fiebre. Es una señal de que algo se está corrigiendo por dentro. El problema de verdad, según esto, es cuando el gobierno interviene y en lugar de dejar que la fiebre pase, le da al paciente algo para ocultar los síntomas. ¿Qué pasa? Que engaña a los inversionistas que siguen apostando por proyectos que ya no funcionan y así es como un simple resfriado se convierte en una neumonía económica. Ahora, el segundo mito. La idea de que los años 20, justo antes de la crisis, eran la época dorada del libre mercado sin control. Pues la fuente nos muestra otra cosa. Señala una intervención gubernamental enorme, con aranceles, préstamos masivos a Europa, un montón de cosas. Desde esta perspectiva, fue precisamente esa intervención, y no la falta de ella, lo que ayudó a inflar la burbuja que explotó en 1929. Tercer mito, que el presidente Hoover se quedó de brazos cruzados sin hacer nada. La fuente lo pinta de una forma radicalmente distinta, no como un simple espectador, sino como un intervencionista superactivo que, al intentar arreglar el desplome, terminó echándole más leña al fuego, y así convirtió lo que podría haber sido una recesión normal en una catástrofe mundial. Y llegamos al cuarto y último mito, que Roosevelt llegó como un superhéroe con su New Deal a salvar a todo el mundo. Bueno, según esta perspectiva, Roosevelt no fue para nada el antídoto de Hoover, más bien fue la segunda parte. Simplemente agarró las mismas políticas intervencionistas, pero pisó el acelerador a fondo, y eso mantuvo a la economía estancada por casi una década más. Hasta ahora, todo esto son argumentos, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen los números? Vamos a ver los datos que, según la fuente, respaldan esta narrativa tan controversial. Fíjense en esta línea de tiempo. Muestra una clara continuidad. Lejos de ser políticas opuestas, las de Hoover y Roosevelt se presentan aquí como una sola gran era de intervención gubernamental que no paró de crecer y que abarcó toda la década. Y aquí es donde los datos se ponen realmente interesantes. Miren lo que pasa en 1938. Después de varios años de una aparente recuperación, ¡pum!, el desempleo se dispara de nuevo. La fuente dice que este pico se debe a una nueva ola de medidas intervencionistas en el 37, creando algo que describen como una depresión dentro de otra depresión. Esta idea se resume en una de las frases más potentes de la fuente, una que va directo al legado de Roosevelt. Pero esto no es solo historia.
Para que entendamos el impacto a largo plazo de este tipo de políticas, la fuente analiza uno de los programas más grandes que se crearon en esa época y que sigue con nosotros hasta hoy, el Seguro Social. Esto ilustra a la perfección el desafío demográfico. A ver, el sistema se diseñó cuando había 16 personas trabajando para pagar la jubilación de una. ¡16! Hoy son solo 4. Y las proyecciones dicen que para 2030 van a ser apenas 2. La base matemática del sistema simplemente se ha transformado por completo. Y este es el resultado que se proyecta de ese cambio. Para poder cumplir con las promesas del sistema, la fuente calcula que los trabajadores tendrían que pagar impuestos de casi el 40% de sus ingresos solo para el seguro social. Es un número que realmente pone en perspectiva si el modelo es sostenible o no. Entonces, el análisis compara el sistema que tenemos ahora con una alternativa, una basada en cuentas individuales. La diferencia clave es la propiedad. En un modelo, el dinero se va a un fondo general del gobierno. En el otro, cada persona es dueña de su propio fondo, que puede crecer con el tiempo y, muy importante, lo puede heredar su familia. Bien, hemos cubierto un montón de historia y de datos. ¿Cuál es el takeaway? Vamos a resumir las conclusiones clave de esta perspectiva. En resumen, esta perspectiva nos dice 4 cosas. Primero, que la intervención del gobierno, lejos de ser la solución, muchas veces empeora el problema económico. Segundo, que Hoover y Roosevelt, en vez de ser polos opuestos, en realidad jugaron en el mismo equipo intervencionista que alargó la depresión. Tercero, que su legado, el seguro social, se enfrenta a un futuro demográfico, insostenible. Y por último, que la alternativa está en la propiedad individual y en la libertad económica. Y todo esto nos deja con una pregunta final para pensar. Porque más allá de los detalles históricos, este debate sobre hasta dónde debe llegar el gobierno en la economía sigue más vivo que nunca. Este análisis nos obliga a cuestionarnos, ¿dónde debería trazarse esa línea?